Bien, queridos hermanos, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a otra clase del libro El cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec. Hoy vamos a continuar en este proceso formativo y vamos a ver lo que es el capítulo número 5 de esta primera parte del texto. Y este capítulo lleva por nombre El Purgatorio. Ustedes recordarán que pues en este proceso que estamos haciendo de esta primera parte, ya vimos el capítulo 1, el porvenir y la nada, vimos el capítulo 2, el temor a la muerte. En el capítulo 3 vimos todo lo referente al cielo y en el capítulo 4 vimos todo lo referente al infierno. Dentro de ese mismo infierno, pues se le dedicó una partecita. Aquí el maestro Allan Kardec le dedicó una parte a el limbo, que es, digámoslo así, otra de las postrimerías de las almas, de los espíritus, al desencarnar, a donde, cuáles serían las 4 postrimerías a las que el ser humano estaría destinado después de esta vida, según los dogmas cristianos, ¿no? El uno es el cielo, el otro es el infierno, el otro sería el purgatorio y la cuarta postrimería sería el limbo. Esta noche, en este proceso en el que nos encontramos, vamos a ver el capítulo número 5, que se titula precisamente El Purgatorio. Vamos a ver qué es el purgatorio, vamos a hacer ahí un poquito de historia, cómo la Iglesia Católica finalmente tomó la decisión de abordar y darle un sitio transitorio a las almas, aquellas almas que por su estado no podían ser condenadas al suplicio eterno, es decir, condenadas al infierno, y pues tampoco podían ser llevadas directamente al cielo, no podían ser recompensadas con esa dicha infinita de la cual pues hacen parte todos los elegidos. Entonces, este purgatorio se constituyó precisamente pues en un sitio transitorio y las almas que iban allí eran las que pues habían cometido de pronto pecados veniales, es decir, que no eran pecados capitales como tal, sino que eran pecadillos, podríamos llegar a decir de esta manera. Y vamos a darnos cuenta cómo este purgatorio pues finalmente terminó siendo peor como dicen por ahí, peor el remedio que la misma enfermedad. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué. Bueno, queridos hermanos, entonces, ya sin más preámbulos, me voy a disponer a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a iniciar el recorrido por el material que he preparado para abordar esta temática. Bien, entonces tenemos acá capítulo 5, titulado El Purgatorio. Y antes de entrar en materia, yo busqué una definición de este término, de esta palabra purgatorio, y encontré lo siguiente: la Iglesia Católica, la doctrina católica, básicamente define el purgatorio como un estado temporal de purificación para las almas. Como dice su misma palabra, temporal, es, digámoslo así, un sitio transitorio. Y solamente a este lugar irían las almas que mueren en gracia, es decir, que tienen pecados veniales o penas que, pues que no son tan graves, digámoslo así. Las penas que se sufren allí en este purgatorio, porque como es un sitio transitorio, obviamente no es un sitio de reposo, no es un sitio de recreo, según afirman los dogmas católicos, los dogmas cristianos, estas iglesias, tanto la iglesia católica como algunas iglesias protestantes de pronto abordan esta parte, esta figura del purgatorio. Obviamente no todas las iglesias protestantes lo hacen.
como tal, ¿sí? En especial la Iglesia Católica y la Iglesia Copta de Oriente o la Iglesia Ortodoxa de Oriente como tal. Son las que generalmente desde los primeros siglos de la era cristiana pues se dieron a la tarea de crear esta figura como tal. Entonces nos dicen aquí que las penas que se sufren en este purgatorio son similares a las del infierno, con la diferencia es que no son eternas. Y también otra característica de este purgatorio, según afirman estos dogmas cristianos, es que allí las almas se terminan purificando, ¿cierto? Bien sea o porque la persona, su alma no es un alma del todo empedernida en el mal, ¿cierto? Sino que tiene la opción de redimirse, es decir, de poderse mejorar. ¿Listo? Y lo otro es que también esta alma se puede purificar en base a las oraciones que se puedan hacer por ella o que se puedan pagar por esa alma. ¿Listo? Por eso el purgatorio es una, digámoslo así, es una purificación final para estos elegidos, para estas almas que van allí a este lugar, ¿cierto? Y es un estadio obligatorio a estas almas para que finalmente puedan de allí seguir su tránsito y llegar finalmente a la mansión de Dios, a ese cielo, es para poder estar en presencia de Dios. ¿Listo? Entonces, según la Iglesia Católica, hay unas características específicas de este purgatorio para que, digámoslo así, este lugar, esta postrimería sea finalmente un purgatorio. Entonces nos dice aquí la Iglesia Católica que el purgatorio no es un lugar físico, ¿cierto? Sino que es un estado de purificación. Esto es, digamos, yo me puse a reflexionar en esta característica, en esta afirmación. No es un lugar físico, sino es un estado de purificación. Entonces, es algo como muy ambiguo, porque digamos así, ya se probó que la ubicación del infierno, como lo vimos en la clase anterior, desde la ciencia, desde la astronomía, pues es difícil, no se le puede ubicar un lugar en el universo, o por lo menos aquí cercano a nosotros en el sistema solar. Inclusive en la misma Tierra ya la geología descartó esa ubicación del infierno en un lugar físico y material al interior de nuestro planeta, ¿no? Entonces, digamos así que, pues aquí la Iglesia tomó la determinación de decir, no es un lugar físico, sino un estado de purificación. ¿Dónde estará? No se sabe. ¿Listo? La otra característica es que es temporal, es decir, este sitio, las almas no están allí eternamente. Otra característica es que a estas almas que están allí en el purgatorio se las puede ayudar. ¿Listo? Otra característica también es que este purgatorio se basa en una tradición obviamente eclesiástica, es decir, netamente construida, creada y construida y afirmada teológicamente por la misma Iglesia Católica, mas no está consignada en las Escrituras, ni en la Torá, ni en el Tanat, que en conjunto conforman lo que es el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, ¿cierto? Ni tampoco está o aparece en el Nuevo Testamento, es decir, en el Evangelio, en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, no aparece tampoco allí ninguna referencia al purgatorio. Eso es, básicamente es una doctrina hecha por la Iglesia Católica y que se, digamos así, volvió algo tradicional como tal. Este purgatorio, la Iglesia, digamos así, no se atrevía a crearlo, aunque de pronto habían algunas facciones dentro de la misma Iglesia Católica, dentro de esta institución, algunos miembros de esta iglesia eran partidarios de que se creara porque se veía la necesidad de, como eres explicar, solo tener 2 lugares, o cielo o infierno, y como que había un espacio ahí que como que no generaba una cierta, una falta, digámoslo así.
Entonces, ¿qué determinación se tomó? Bueno, vamos así a crearlo, pero fue un proceso largo, dispendioso. Entonces, la Iglesia Católica definió la doctrina oficial del purgatorio en varios concilios. Se realizó un concilio vaticano, en la ciudad de Lyon en 1274. Pero ahí, digamos así, se llegó hasta una parte, pero no se dejó aprobado. Después, finalmente se vino a aprobar en el Concilio de Florencia en 1439, ya prácticamente en el siglo XV, ¿listo? De nuestra era cristiana. En la ciudad de Florencia se hizo este concilio y allí es donde, así como que se oficializó y finalmente se reafirmó en el Concilio de Trento, en la ciudad de Trento, en 1547, es decir, en el siglo XVI. De tal manera que ya como resultado de estos concilios, ¿cierto? La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos. Estos elegidos, digamos así, que no pueden pasar directamente porque tienen pecados veniales, ¿cierto? Pecadillos, diría yo así, de esta manera, van a este purgatorio para poderse purificar. ¿Listo? Y una vez completada su estadía allí en el purgatorio y, digámoslo así, con la ayuda de sus seres queridos y de la misma iglesia que está autorizada por Dios, entre comillas, para poder hacer oraciones y poder expedir certificados de salvación, pues estos elegidos se libran de este castigo y su última etapa es la santificación, es decir, llegar a la mansión de los elegidos, es decir, al cielo como tal. Aquí vemos en el fondo de esta diapositiva, pues una imagen de este concilio, del concilio de Trento de 1547. Vemos ahí a los cardenales que están aquí de rojo del lado izquierdo, ¿cierto? Y todo, pues el colegio cardenalicio y todos los papas, los obispos que en su momento fueron invitados para este concilio en el cual pues se vino a debatir y esto pues obviamente lo sometían a votación, unos a favor, otros en contra, dependiendo cómo fuera y analizando los diferentes puntos, obviamente que la iglesia no fuera a salir perjudicada. De todas maneras, esto llevó siempre un tiempo, fueron aproximadamente 8 siglos en los cuales la iglesia dilató y dilató hasta que finalmente, como vemos aquí ya en 1439 en el Concilio de Florencia fue cuando se oficializó. Y se terminó reafirmando nuevamente un siglo después, en 1547, en el Concilio de Trento. Bien. Vamos a continuar entonces. Y tenemos aquí ya esa aprobación oficial del purgatorio por parte de la Iglesia Católica. Y según la historia, nos dicen aquí que el sistema está boicoteando. Bueno, esta aprobación oficial del purgatorio por la Iglesia Católica, pues obviamente se inició según algunos datos históricos y los referentes que tienen algunos historiadores en esta parte eclesiástica, en esta parte de la iglesia como tal, y algunos teólogos también que se han dado a la tarea de sacar este proceso histórico, la idea del purgatorio como un lugar ficticio, digámoslo así de esta manera, se vino a dar básicamente hacia el año 593 y muchos atribuyen al Papa Gregorio, que fue considerado como Gregorio el Grande o San Gregorius Magnus como tal, quien estuvo, digámoslo así, y que presionó básicamente durante su papado para que esa idea del purgatorio pues se hiciera una realidad. ¿Listo? Había mucha renuencia por parte de muchos de los obispos, por parte de los cardenales, porque ellos preveían que una de las objeciones, y de hecho esa fue una de las grandes objeciones para la creación del purgatorio, era que no estaba en las escrituras.
ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, y en todo el canon oficial de estas escrituras que habían sido traducidas primero al copto, después al arameo, después al griego, del griego al latín, ¿cierto? Entonces había siempre renuencia de esta parte porque no estaba en las escrituras. Entonces la iglesia no se atrevía a convertirlo realmente en un dogma y se tardó casi 8 siglos y medio, 850 años en este proceso. Digámoslo así que el mismo maestro Allan Kardec toma como referente este año 593, obviamente donde el Papa Gregorio el Grande, pues instó y digámoslo así, para que esta idea del purgatorio se hiciera finalmente una realidad. Entonces esto se vino a cristalizar ya finalmente en el Concilio de Florencia en 1439. Entonces yo traigo aquí obviamente esta figura de Gregorio Magno como uno de los principales impulsores de esa idea del purgatorio, el que estuvo detrás de todo esto, pero que finalmente se tardó 8 siglos y medio, ¿no? Bueno, ya aquí entrando en materia en lo que dice Allan Kardec directamente aquí en el texto, en el libro del cielo y el infierno o la justicia divina, pues nos dice aquí Allan Kardec que esa idea del purgatorio, ¿cierto? Y que dice Allan Kardec que no fue admitida por la Iglesia Católica sino hasta el año 593 y sabemos que en ese entonces pues ya estaba rigiendo como Papa Gregorio Magno, ¿cierto? Dice Allan Kardec que obviamente esta idea es un dogma más racional y está más conforme con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si solamente se dejaba como estaban en los siglos anteriores, la idea de que existía solamente dos lugares, o el cielo arriba y el infierno abajo, pues obviamente el cielo con su dicha eterna para los elegidos y el infierno con esas penas rigurosas, ¿cierto? Y que obviamente estaban llevadas a la eternidad, pues eran lugares extremos, digámoslo así. La idea del purgatorio básicamente lo que vino a constituirse era en un lugar menos riguroso, con penas redimibles, ¿cierto? Que los que van allí, pues finalmente lo alcanzan el perdón, se logran purificar y pueden después seguir su tránsito hacia el cielo como tal. Y obviamente este sitio pues era de penas de mediana gravedad, nos dice aquí el maestro Allan Kardec. Por lo tanto, ese principio de purgatorio pues está más basado en una idea más ecuánime. Digamos así que la iglesia como que con esto trató de acercarse un poquito más a la justicia de Dios, ¿cierto? Pero aún, ¿qué sucede? Si nosotros comparamos este principio del purgatorio basado en la equidad y lo comparamos con la justicia humana, ¿cierto? Dice aquí el maestro Allan Kardec que el purgatorio sería una reclusión temporal y se asemeja mucho a las mismas condenas que empezaron a manejar aquí en el planeta Tierra los seres humanos en las diferentes civilizaciones, ¿cierto? Donde al cual pues habían lugares a donde los reos, los condenados iban de por vida o la pena capital o estaban recluidos allí a cadena perpetua, ¿verdad? Pero habían lugares donde simplemente eran prisiones temporales, ¿cierto? Entonces, una cosa es una cárcel donde se cumplen condenas perpetuas o condenado a cadena perpetua, es decir, hasta la muerte, ¿cierto? Y otras donde solamente los presos van allí por un determinado tiempo, cumplen su pena, su condena, y finalmente salen nuevamente en libertad. Entonces, digámoslo así que dice Allan Kardec, ¿qué se pensaría de un país que no tuviese más castigo que la pena de muerte para los crímenes y los delitos menos graves? Que esto era lo que sucedía antes de esta figura del purgatorio. Entonces, con el purgatorio, para estas almas, ya hay estas dos alternativas. O
si se portan bien, van para el cielo, si se portan mal, van para el infierno, pero si están en un estado medio, pues tienen la posibilidad de salvarse ni yendo al purgatorio y de ahí pueden ser finalmente rescatadas. ¿Listo? Entonces, dice aquí Allan Kardec que obviamente este purgatorio no deja de ser una hipótesis, ¿cierto? Y aquí podemos nosotros entrar a decir lo siguiente, que es de las almas culpables, ¿sí? Solamente de faltas ligeras, pues ya la iglesia dice no, van al purgatorio, ¿sí? ¿Pueden gozar de la felicidad eterna más adelante? Sí, si se logran purificar, ¿cierto? Y las que no se logren purificar, pues finalmente van a ser condenadas al castigo eterno, ¿cierto? Y no tendrían ninguna salvación, básicamente. Vamos a continuar entonces. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, ya es a lo que yo hacía referencia hace un momento, cuando hablamos de que salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces en esta diapositiva vemos acá, el título dice, la indulgencia, el pago por la salvación. Entonces dice el maestro Allan Kardec que esa noción del purgatorio, ¿sí? De todas maneras, debía ser necesariamente incompleta, ¿cierto? Y como solo se conocía la pena, el castigo a través de esa figura del fuego, de ese fuego como vimos allí en el infierno, que quema pero no consume el cuerpo, sino que lo lacera, lo lastima, lo tortura en una forma extremadamente dolorosa, ¿cierto? Pero de todas maneras el cuerpo no se destruye, no se disuelve, no se derrite, no se desaparece, ni siquiera se carboniza, sino que el fuego no consume como tal, pero sí tortura, sí hace daño, sí quema de todas maneras. Entonces dice aquí Allan Kardec que obviamente la iglesia pintó este purgatorio, pero lo pintó como un infierno pequeñito, un infierno en diminutivo. ¿Listo? Entonces, en este infierno en diminutivo, allí las almas también arden, pero es un juego menos intenso, es un juego menos denso, ¿cierto? Y obviamente el purgatorio siendo como la figura que se vino a pintar, el progreso es incompatible con el dogma de la eternidad de las penas, porque ya vimos que los que van al infierno, allí en el infierno no existe progreso, las almas no se pueden arrepentir, no tienen posibilidades de poder progresar, de poderse mejorar y poderse redimir, no existe. Entonces, la ley del progreso es incompatible con ese dogma de las penas eternas. Entonces, en el infierno las almas no van a salir de allí. En el purgatorio ya se hizo esa excepción, supuestamente porque las almas que van allí no cometieron pecados gravísimos. ¿Listo? Y las almas que van allí pueden salir en virtud de las oraciones que se dicen por ellas y inclusive, lo más importante, las que se mandan a decir con esa intención. ¿A quién se le mandarían a decir? No se le dicen al vecino ni al familiar, sino se le mandan a decir a los directos representantes de Dios en la tierra, en este caso, a la Iglesia Católica. Entonces dice aquí Allan Kardec, si el pensamiento primero fue bueno, ¿cierto? Vamos a crear este lugar transitorio para, digamos así, solventar ese vacío que había allí, ¿cierto? De estas almas que no son verdaderamente malas, pero tampoco son verdaderamente buenas y no se pueden ir para el cielo directamente, sino que tienen que ir a ese lugar purgatorial donde van a expurgar, a sacar de sí mismo los restos de pecados que puedan contener, que no son obviamente pecados graves, ¿cierto? Pues dice Allan Kardec, si la intención inicial fue buena, las consecuencias no lo fueron. Perdón. ¿Y por qué no lo fueron? Precisamente por los abusos a que dio lugar esa figura del purgatorio. Y ese saber que se podían mandar a decir oraciones, obviamente, pagadas, ¿cierto?
porque no eran gratis, sino eran pagadas, pues se podían pagar en forma monetaria o se podían pagar en forma de especie, ¿cierto? Entonces, finalmente el purgatorio se terminó convirtiendo en una mina, dice Allan Kardec, muy productiva, inclusive más productiva que el mismo infierno. Porque mucha gente de pronto por miedo al infierno, pues digamos así como que se tenían de no cometer errores, de no pecar, y buscaban esa salvación a través de la iglesia, ¿cierto? Pero el purgatorio, dice aquí Allan Kardec, se convirtió en una mina más productiva que el mismo infierno. Entonces, con esa figura del purgatorio se dio entrada al comercio que se terminó convirtiendo en un comercio supremamente escandaloso de las indulgencias. Entonces, esa indulgencia, ¿a qué hace referencia el término indulgencia? Pues hace referencia a eximir, a perdonar, a borrar, a un borrón y cuenta nueva, digámoslo así. Entonces, esa indulgencia era ganar el perdón de la misma iglesia. Y recuerden que la misma iglesia, pues eran los directos representantes de Dios en la tierra y era, según lo que siempre ha afirmado la Iglesia Católica, esta iglesia es la que constituye la piedra sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Por eso el primer papa fue el apóstol Pedro, ¿no? Entonces ellos aducen y dicen que son, pues obviamente, la iglesia elegida de Dios, los directos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿quién es más para poder expedir esos certificados de salvación, esos títulos de salvación? Y que obviamente recibir ese pago de esas indulgencias que la misma Iglesia Católica. Entonces, con esas indulgencias, ¿cierto? Pues obviamente se vendía la entrada al cielo, era pagar la salvación o por mí mismo, o por alguno de mis seres queridos, o por las almas de los difuntos de mi familia o de mis conocidos, que obviamente la iglesia me preguntaba, bueno, ¿y si fue bueno o no fue bueno? ¿Qué? No, pues es que era así, así. Ah, no, se fue para el purgatorio. Pero no hay perdición allí, en el purgatorio todavía hay salvación, puedes pagar y tu difunto, tu ser querido, va a ser rescatado y se va a salvar. Pues esto a lo largo del tiempo se vino a convertir en algo, como dice aquí Allan Kardec, algo escandaloso. Y eso fue lo que vino a dar paso, esa fue, digamos así, la causa del sigma de la iglesia que se vino a dar a comienzos del siglo XVI, hacia 1515 y años posteriores, con la aparición de la Reforma. A la cabeza de esa reforma estuvo pues el mismo Martín Lutero, ¿cierto? Que rechazó ese pago de las indulgencias. Ya les he comentado a ustedes esa historia, como Martín Lutero, siendo un sacerdote perteneciente a la comunidad de los dominicos, pues se ganó un premio para ir obviamente por su gestión, él ya administraba y llevaba las la parte económica de 3 o 4 abadías allí en Alemania, o digámoslo así, hay como arquidiócesis. Y, y básicamente el premio fue él y otro sacerdote podían ir al Vaticano, allí a, a Roma, entrevistarse directamente con el Papa. Y pues Martín se fue todo feliz, todo contento. Pero cuando él llegó a Roma, lo que él encontró allí en Roma fue algo total y diametralmente opuesto a lo que él pensaba y a lo que él creía que era esa institución por la cual, digámoslo así, él se desmeraba y se desvelaba trabajando, ¿cierto? Y resulta que él vio allí como el Papa y los cardenales, el colegio cardenalicio, vivían en una forma tan opulenta y él mismo que tenía un hombre muy inteligente, muy observador, que había estudiado en leyes, porque se había estudiado derecho como tal,
que fue uno de los requisitos que le exigió su padre antes de volverse clérigo, era que él hubiera estudiado leyes, y él se recibió como abogado, pues, y después siguió su carrera eclesiástica, ¿cierto? Pues él salió asqueado de allí del Vaticano y él dijo, no, pero esta no es la iglesia que dejó Jesús en la tierra. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que esta es la institución que yo estoy ayudando a enriquecer a costa del sacrificio de los feligreses, del sacrificio de la gente. Entonces, cuando él llegó allí a Alemania, él hizo un manifiesto. Hagan de cuenta ustedes como el tamaño de un pliego, una cartulina de pliego, ¿cierto? Y lo pegó allí en la iglesia principal, allá en Nuremberg, con 95 razones por las cuales no se debían pagar las indulgencias. Y obviamente se formó una escaramuza tenaz. Y a Martín Lutero le hicieron un juicio. Obviamente el Papa nunca vino, porque Martín Lutero exigió que el Papa en persona viniera a su juicio, pero nunca vino el vicario, el representante del Papa. Pero Martín Lutero, digámoslo así, como legislador que era, más que legislador, no, sino como abogado que él era, ¿cierto? Pues se defendió magníficamente. No lo pudieron, y además que allí en Alemania tenía mucho respaldo, tenía muchas amistades en los círculos muy altos, digámoslo así, de la sociedad. Entonces tenía mucha protección. Le hicieron el santo oficio, la Inquisición, pero el ideal era excomulgarlo, hacerlo adjurar, y si lo hallaban heréticamente, o sea, como condenado por herejía, pues iba a terminar en la hoguera, como le sucedió a Juan Hus un siglo atrás, que Juan Hus, estando en la hoguera, ¿cierto? Precisamente por haber escrito y haberse pronunciado en contra del pago de las indulgencias, a Juan Hus le hicieron también un juicio, lo llevaron a la hoguera, y estando ya allí en la pira para ser ejecutado, lo tenían amarrado a un palo con las manos atrás. Juan Hus le dijo al vicario y al verdugo que en ese momento iba a encender la hoguera, dijo, ahora vais a quemar a un cisne, pero dentro de un siglo tendréis que vértelas con un ganso del cual no vais a poder tocar ni una pluma. Y pues digamos así que esto fue como algo premonitorio, algo profético, y ese ganso del cual hablaba pues fue precisamente Martín Lutero. A Martín Lutero se le debe, al haber escrito un libro que se llama La Reforma, haber traducido la Biblia del latín al alemán, que obviamente la iglesia se rasgó las vestiduras porque eso era un sacrilegio, ¿cierto? Y lo excomulgaron, y Martín Lutero dijo, excomúlguenme. Se suponía que uno de los castigos más grandes que podía infringir la iglesia a un feligrés era excomulgarlo, e inclusive darle el exilio, el destierro como tal. Pues a Martín Lutero dijo, no, eso no va conmigo, no es necesario que yo solito me excomulgo, él mismo se quitó los hábitos, escribió la Reforma, tradujo la Biblia al alemán, y pues en cierta forma nos hizo un favor a todos. Porque obviamente después de eso ya existía la imprenta de los hermanos Gutenberg, y pues ya la Biblia empezó a aparecer en diferentes idiomas. Ya dejó de ser monopolio exclusivo de los clérigos de la Iglesia Católica como tal. Este fue el segundo sigma de la Iglesia. Y en este segundo sigma, esta segunda división de la Iglesia Católica, pues surgieron las iglesias protestantes. Bueno, queridos hermanos, dice aquí el maestro Allan Kardec, la nueva revelación muestra el verdadero purgatorio. ¿Y a qué hace referencia esta nueva revelación? Pues si nosotros ponemos lógica, ¿cuál es la nueva revelación que vino a traer la codificación espírita?
Pues precisamente la doctrina del espiritismo. Entonces esta doctrina del espiritismo vino a demostrar cuál es el verdadero purgatorio, no es el lugar, démonos cuenta que la Iglesia Católica ni siquiera dice, no es un lugar físico, sino es un lugar donde las almas van a purificarse, pero no es un lugar físico. Bueno, pero allí hay un fuego, dicen, no es tan fuerte como el del infierno, pero hay un fuego, ¿cierto? Entonces, dice aquí Allan Kardec, el lugar del purgatorio nunca se ha definido, igual que el del mismo del infierno, ¿no? Pues si no se ha definido el del infierno, sí que menos el del purgatorio. Es que inclusive no han podido definir todavía, los teólogos no se han podido poner de acuerdo dónde es que está el cielo. Tampoco ya. La ciencia arrinconó a la religión de tal manera, a la religión y a la fe de tal manera, que esos lugares que se consideraban sitios seguros de salvación o de condenación, quedaron sin piso en el plano físico como tal. Entonces dice Allan Kardec, el purgatorio nunca se ha determinado el lugar, ¿cierto? No se ha definido claramente cuáles son las penas y de qué naturaleza, simplemente que hay un fuego que no es tan fuerte como el del infierno, que no, igual pues quema, pero no quema, o sea, digamos así, es algo muy ambiguo de todas maneras. Entonces dice que esto dio paso a que esta nueva revelación viniera a llenar ese vacío. Esta nueva revelación que es la doctrina espírita, el espiritismo, esta información que nos trajeron nuestros hermanos mayores, los espíritus superiores, pues nos vinieron a explicar, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de esas miserias de la vida terrestre? ¿En qué consiste ese sufrimiento al desencarnar? ¿A dónde van las almas? ¿Cierto? Y esa explicación está más acorde con la justicia divina. ¿Listo? Y obviamente el aceptar que existe una pluralidad de existencias, que no somos el producto de una sola existencia, sino de muchas existencias, que siempre se nos brinda una nueva oportunidad, pues esto finalmente vino a, a, a descorrer el velo. ¿Listo? Esas miserias que sufre el ser humano por sus propias imperfecciones, ¿cierto? Pues aunque el alma no sea perfecta, si comete esas faltas y sufre las consecuencias, ¿a quién se las va a atribuir? A sí mismo, ¿cierto? Entonces ese sufrimiento humano ya está más acorde con la justicia divina, porque ya se sabe que ese no es un castigo directamente impuesto por Dios, sino que el mismo espíritu es el que generalmente se granjea esas consecuencias de acorde a cómo hayan sido sus actos. En gran medida nosotros mismos somos los que con nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones, pues finalmente somos los que vamos a sufrir o vamos a ser dichosos. Igual siguen las dos opciones, o el bien o el mal, o la dicha o el castigo, ¿cierto? La felicidad o el sufrimiento, ¿cierto? Pero ya no lo podemos decir, señalamos arriba y que Dios sea directamente el que nos está infringiendo el castigo, ya no. No es que Dios manda a los ángeles, Dios manda a los ángeles son los que finalmente nos castigan, o manda a los demonios, y los demonios son los que finalmente nos castigan, ya sabemos que no, esa figura no la podemos seguir utilizando, queridos hermanos. Entonces ya esta nueva revelación nos vino a clarificar las cosas. Esas dificultades que nosotros enfrentamos y que de acuerdo a cómo nosotros asumamos esas dificultades, pues somos premiados o podemos ser castigados cuando hemos sido negligentes, ¿cierto? Si somos castigados es por los errores que hemos cometido, ¿cierto? Y generalmente son errores que hemos cometido en el pasado, ¿cierto? No son el producto de una sola existencia, sino de múltiples existencias. Que esos errores que hemos cometido finalmente se constituyen a la larga en lecciones que nos ayudan a que nosotros entendamos dónde estamos fallando y podamos aprender de esos errores y nos podamos superar, podamos finalmente purificarnos a través de la transformación nuestra para ir, digámoslo así, corrigiendo esas imperfecciones morales que tenemos. ¿Cuáles son?
la envidia, el egoísmo, el odio, el rencor, los celos, la ira, la lujuria, la avaricia, la codicia, la calumnia y un sinnúmero de imperfecciones morales que la mayoría de los seres humanos aquí en el planeta Tierra pues adolecemos, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, las vicisitudes que se puedan surgir en el camino, a veces ya sabemos el origen del mal, ¿cierto? Entonces sabemos que el mal no se origina en Dios, se origina muchas veces en causas externas a nosotros, a nuestra fuerza de voluntad y en un alto porcentaje también a nosotros mismos, que con nuestra fuerza de voluntad, con a veces nuestra mal proceder, pues finalmente incurrimos en esas faltas que finalmente venimos después a pagar, a ser castigados, pero por nuestras mismas acciones. ¿Listo? Entonces, de tal manera que esta nueva revelación nos muestra un camino diferente, nos permite saber que podemos crecer intelectualmente, es decir, el aprendizaje de esas dificultades, de esos errores que puedan surgir en el camino, ¿cierto? Y podemos crecer moralmente también, podemos seguir con nuestra línea de adelantamiento tanto en la parte intelectual como en la parte moral. Y no es de extrañar, dice aquí los espíritus superiores, ante las preguntas que hizo el maestro Allan Kardec, pues finalmente el término de la lucha para el espíritu, cuando supera sus imperfecciones, se conduce por el camino recto, ¿cierto? Pues puede entrar triunfante a la vida espiritual, como aquel soldado que retorna de la batalla, ¿cierto? Y va a recibir una condecoración, va a recibir una presea, un premio, ¿cierto? Entonces, ya esto es, digámoslo así, una doctrina más consoladora que no la que nos estaba pintando los dogmas cristianos a partir de la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes, pero sobre todo, obviamente, la Iglesia Católica como tal es la que más ha propugnado por defender esta figura del purgatorio. ¿Listo? Entonces dice aquí Allan Kardec que si nosotros seguimos este hilo conector que nos trae esta nueva revelación de la doctrina del espiritismo, esta doctrina que es consoladora de por sí mismo, que esta información que nos traen los espíritus la podemos corroborar a través de la misma experiencia, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que cada vida que nosotros pasamos aquí en el planeta Tierra es una oportunidad nueva para seguir avanzando espiritualmente, tanto en la parte intelectual como en la parte moral. ¿Que de quién depende? De nosotros mismos. ¿Qué debemos y qué necesitamos? Fuerza de voluntad. Que de nosotros dependemos que demos grandes pasos o demos pasos corticos, o de nosotros mismos depende también que nos quedemos estancados. De tal manera que con esta doctrina espírita, ¿cierto? Nosotros sabemos que el alma por sí misma es la que puede buscar su progreso. Aquí está la ley del progreso directamente, no está, digámoslo así, eximida esa ley del progreso, como sucede en los dogmas teológicos o en los dogmas de la Iglesia Católica como tal. ¿Listo? Entonces aquí se sabe que si el alma sufre, ese sufrimiento le va a reportar el deshacerse de un pasado en el cual cometió delitos, cometió faltas, cometió pecados, digámoslo así, y se podría purificar básicamente, ¿cierto? Estaríamos cumpliendo lo que se dice en esa figura del purgatorio. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice aquí Allan Kardec, que a través de las sucesivas reencarnaciones aquí en el planeta Tierra o en los diferentes mundos donde los espíritus reencarnan para hacer su proceso evolutivo, pues se vendrían a constituir como ese verdadero purgatorio. En otras palabras, nuestro planeta Tierra vendría siendo ese purgatorio. Entonces, de tal manera que ya, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, cambia diametralmente el horizonte. Y vemos que este purgatorio ya no sería una idea abstracta, ¿cierto? Sino que se va a convertir en una realidad material.
que está directamente vinculada a los procesos expiatorios que vienen las almas a cumplir aquí, en la corteza terrestre, en el plano físico. Y que de acuerdo a cómo sea el trabajo por los méritos propios, no por palanca ni por que porque es que a mí me cayó, yo le caí mejor a Julanito, entonces ese me ayudó, no, es por mérito propio. Así, de tal manera que cada uno de nosotros puede llegar a alcanzar ese estado de pureza, puede abandonar estos mundos de expiación y pruebas por nuestros propios méritos. Alcanzar cada vez mundos mejores donde vendrían siendo casi que esos cielos, ¿cierto? Porque van a ser mundos donde ya se ha erradicado toda maldad, se ha erradicado todos los vicios, se han erradicado todas las imperfecciones morales. Ese sería el verdadero cielo. El purgatorio estaría básicamente concretado o materializado aquí en los mundos de expiación, como es el mismo planeta Tierra. Aquí, cada persona que viene y sufre, tenga la seguridad que no está sufriendo injustamente, que es que Dios se ensañó con esa persona. No. Cada uno paga por sus errores y progresa por su propio esfuerzo, por sus propios méritos. De tal manera que ahí vemos reflejada la justicia divina expresada en esas palabras del Maestro Jesús, que aquí la cita el Maestro Allan Kardec, dice: a cada uno será dado según sus obras. Y de acuerdo a cómo sean mis obras, pues así será la recompensa, así será el premio. Dijo el Maestro Jesús: la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Y si yo siembro buenos frutos, buenas semillas, siembro buenas semillas, los frutos que voy a obtener van a ser buenos, ¿verdad? Pero si yo siembro mala semilla, y peor aún, no siembro, ¿qué voy a recoger? ¿Qué voy a cosechar? ¿Cierto? Entonces aquí esta reflexión que nos hace el Maestro Allan Kardec acerca de que la tierra sería el verdadero purgatorio real, pues no se aleja en nada de este dogma de la Iglesia Católica, sino que antes al contrario lo viene a mostrar en una forma más fehaciente, más real, más concreta, y obviamente sin nosotros alejarnos de la lógica y de la razón. Está más acorde con la justicia de nuestro Padre Celestial. Entonces, este dogma de la doctrina espírita, esta postura que nos trae aquí la doctrina espírita, pues deja siempre la puerta abierta. Y nos dicen aquí que el culpable cuenta con una nueva vida para poder reparar. Entonces ya esa figura que nos habían mostrado en el infierno con ese Dios, con nuestro Padre Celestial, inflexible, severo, estricto y que no perdona. Sobre todo lo más triste, no perdona. Y nos decían ahí en ese infierno que Dios hacía 2 milagros. Los teólogos dicen hace 2 milagros. Les devuelve el cuerpo, ¿cierto? Se los devuelve, los resucita, se los da con vida. Pero lo más triste, el segundo milagro, es que se los restituye inclusive sano de las enfermedades que hayan tenido. Que estaba chacoso, se los devuelve íntegro, como nuevo. Y uno diría, ay, no, pues es que Dios es bueno porque con ese segundo milagro, tras de que los revolvió a la vida, aparte de eso, les dio el cuerpo íntegro. Porque les va a dar una segunda oportunidad. No, señor. Qué pena. Es para volverlos nuevamente al infierno y que con ese cuerpo nuevo puedan sufrir mejor, puedan sentir los castigos más severamente y por toda la eternidad. Entonces, esto va en contra de la naturaleza misma de Dios, porque si decimos que Dios es perfecto en todas sus cualidades y sobre todo soberanamente justo y bueno,
lo estaríamos negando. Entonces, ya sabemos nosotros acá, porque nos lo ha dicho la doctrina espiritual, el sufrimiento en la vida de los seres humanos es consecuencia de las mismas imperfecciones, de los mismos errores que hemos cometido y que hemos ido acumulando en existencias anteriores. Si una persona no se purifica en esta vida, pues lo hará en la otra. Siempre va a haber una nueva oportunidad. Que habrán algunos que se empecinan en no quiero, no quiero. Nuestro Padre Celestial no obliga a nadie. Va a dejar siempre a la voluntad de cada uno, ¿cierto? Cada persona seguirá sufriendo sus padecimientos por voluntad propia. Cada persona que decida arrepentirse y que decida mejorar, pues lo hace por voluntad propia, ¿cierto? El padecimiento de los seres humanos se obedece a sus mismas imperfecciones, ¿cierto? Cada defecto, el orgullo, el egoísmo, trae consecuencias y son consecuencias dolorosas, ¿cierto? El espíritu que es culpable, pues va a experimentar el sufrimiento, tanto en el plano espiritual como en la nueva existencia. De tal manera que en el plano espiritual los espíritus también sufren. Ya lo hemos visto, lo vimos en el libro de los espíritus y vimos ahí cuando hablamos de las percepciones del espíritu, las facultades, los sentidos espirituales, cómo el espíritu sufre y el sufrimiento del espíritu es más duro, más doloroso que si estuviera encarnado. El sufrimiento moral es mucho más difícil de llevar para el espíritu, máxime que el espíritu allí no cuantifica las cosas como las cuantifica acá en relación a un tiempo. En el plano espiritual no existe esa forma de cuantificarlo y al espíritu se le hacen las penas supremamente eternas. Solo que no se queda allí eternamente. El espíritu puede regresar nuevamente, ¿cierto? Y regresa al plano físico para reparar, para expiar y para reparar. Viene a expiar en carne propia lo que cometió en el pasado. Si ofendió, viene para que lo ofendan. Si engañó, viene para que lo engañen. Si mató, viene para que lo maten, ¿cierto? Si fue infiel, va a venir para que le sean infiel. Eso sería la primera parte del pago de la deuda, que sería la expiación. Pero después viene la reparación. Y esas reparaciones, ¿a quién se las va a hacer? Pues no se las va a hacer a una persona extraña. Se las va a hacer a una persona, a la persona a la que se las cometió en el pasado. Entonces va a venir a reparar a quienes ofendió, o a quienes engañó, o a quienes mató, o a quienes robó, o a quienes... la falta que haya cometido. Por eso dice aquí Allan Kardec, va a venir a centros análogos. Sí, lugares parecidos, no exactos, lugares parecidos. Porque si la falta la cometió 3 siglos atrás y la cometió, por ejemplo, en Europa, pues no necesariamente va a tener que volver a Europa. Puede reencarnar aquí en América del Sur, en Colombia, por ejemplo, y aquí se puede dar el terreno para que se pueda nuevamente resarcir, reparar esa deuda del pasado. Por eso dice, vuelve a reencarnar en centros análogos donde hizo el mal. O sea, análogos quiere decir similares a donde hizo el mal, ¿cierto? Y en situaciones opuestas a las que él vivió. Porque muchas veces si vivió en la riqueza, va a retornar ahora en la pobreza, en la miseria. Si fue rico y si fue avaro, pues volverá entonces en la pobreza absoluta. Dependiendo como sea, pero siempre cuenta con una nueva oportunidad, cuenta con una nueva vida. ¿Listo? De tal manera que, dice el maestro Allan Kardec, esta vida es una oportunidad para mejorar y avanzar hacia el bien. Y depende de cada individuo aprovecharla. Por lo tanto, cada individuo es libre de elegir el camino, es decir, de hacer uso de su libre albedrío. ¿Cierto? Y ese elegir ese camino, si lo hace bien, es el reflejo de su sabiduría.
de que ya ha aprendido, de que está mejorando. Si lo hace mal, pues obviamente es reflejo de que todavía le falta. Si es infeliz, ya no puede culpar a nadie, solamente a sí mismo. ¿Se dan cuenta la diferencia con respecto a los dos más católicos o los dos más cristianos, en los cuales se le atribuye el castigo a Dios? No, aquí nosotros somos los gestores de nuestro propio castigo. Si somos infelices, no podemos culpar a Dios, no podemos culpar al destino o a la suerte, sino a nosotros mismos. Cada uno de nosotros es responsable de su propia situación. Cada uno de nosotros es responsable del progreso que pueda alcanzar. Pero lo más lindo, pienso yo, y ahí es donde estaría lo más consolador de esta doctrina del espiritismo, a diferencia de estos postulados cristianos, ¿cierto? De estas postrimerías cielo, infierno, purgatorio y limbo, lo más consolador es que todas las almas finalmente pueden alcanzar la felicidad. Que esa felicidad está al alcance de todos. Nadie va a quedar desheredado, nadie va a quedar desamparado. Nuestros seres, todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, hasta nuestros enemigos, queridos hermanos, o las personas que nos quieren mal, que nos desean hacer el daño. Nadie queda eximido, nadie queda excluido. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces. Y aquí Allan Kardec trae, haciendo todo este discurso acerca de la doctrina espírita, a diferencia de esta postura del purgatorio, ¿cierto? Pues nos viene a decir aquí que el sufrimiento en el plano invisible, podríamos decir que es casi como un verdadero infierno, ¿cierto? Sabemos nosotros, porque ya lo hemos leído en textos, como Nuestro Hogar. Ustedes recuerden allí en el texto de Nuestro Hogar o la vida en el mundo espiritual, cómo el mismo Andrés Luis relata su experiencia tan pronto desencarnó aquí del plano físico y fue a parar a esa región umbralina, allí en el umbral. Y era un sitio totalmente desértico, ¿cierto? Y era un sitio donde no existía un paraje donde él pudiera sentarse a descansar. Y él dice que podía durar caminando días enteros y no encontraba nada. Y él sentía hambre, sentía sed. Y él decía, como una eminencia en la parte médica, yo, un hombre que fue tan laureado, tan premiado en el planeta Tierra, una eminencia en la medicina, ¿cierto? Verme ahora para saciar mi sed, teniendo que acostarme directamente en el piso y sorber el líquido que pasa por unas grietas, porque era tanta el resecamiento de este terreno que la tierra se veía cuarteada. Estos sitios no son los lugares de placer, queridos hermanos. ¿Dónde están? Ya sabemos, están ubicados debajo de la corteza terrestre, pero con una gran diferencia. Allí no existen esas bateas de azufre, no existen esos animales que nos pintaban en el infierno. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase anterior? Donde están esas gárgolas y esos monstruos con unas fauces gigantescas, unas mandíbulas que apresaban a los condenados y los llevaban volando a regiones solitarias para poderlos torturar mejor. Que existían unos demonios con unos garfios, unos ganchos metálicos para poderlos enterrar en la piel y poderlos sacudir mejor dentro de esas calderas del infierno donde estaban llenas de fuego y de azufre, ¿cierto? Allí en este umbral existen figuras así demoníacas, animalescas inclusive, pero son adoptadas por los mismos espíritus que están en su condición muy inferior, espíritus demasiado impuros, ¿cierto? Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec, ese sufrimiento que pueden llegar a experimentar ciertos espíritus culpables allí en el mundo invisible, en estas regiones del bajo astral,
en esas regiones umbralinas, que obviamente las conocemos gracias a estos libros de André Luis, psicografiados por Francisco Cándido Javier. Por ejemplo, les recomiendo la lectura del libro Obreros de la Vida Eterna. Ahí ustedes también van a enterarse un poquito de esas regiones umbralinas y todo lo que sucede allí, que en estos lugares, que son lugares donde, y podríamos decir, son lugares purgatoriales, sí, porque allí van los espíritus. El sufrimiento en el mundo invisible es, ya lo sabemos porque nos lo dijeron acá en el libro de los espíritus. Recuerden ustedes que cuando el espíritu está libre de la materia, todos sus sentidos, todas sus percepciones se magnifican, es decir, se agrandan, se maximizan. Entonces el espíritu ya no ve solamente por los ojos, sino ve con todo su cuerpo espiritual, con todo su periespíritu. Escucha con todo su ser. Todos los sentidos se hacen grandes, se extienden y por lo tanto el dolor, el sufrimiento, obviamente entre más materializado esté el espíritu, entre más denso sea su periespíritu, entre más apegado esté al mundo de la materia, ese sufrimiento va a ser más fuerte, más intenso. Entonces podríamos considerar que su estadía allí es un verdadero infierno, con la diferencia que este castigo no es eterno, no es material, queridos hermanos, es netamente espiritual. Pero recuerden ustedes que el periespíritu, a pesar de ser etéreo, de ser sutil, pues sigue siendo material. Que la materia no solamente es la tangible, la que podemos tocar, podemos golpear, podemos pesar, podemos alzar, ¿cierto? Podemos manipular. No, esa no es solamente la materia. La materia tiene estados que para nosotros a veces podrían llegar a ser incomprensibles. Entonces, para el espíritu estar allí, él se está obviamente como en una especie de mundo material. Si lo comparamos con el nuestro, sería inmaterial, porque sería imponderable, no lo podríamos tocar, ni ver, ni sentir. Pero para el espíritu es muy real y es tan intenso, y ese sufrimiento, la duración de ese sufrimiento no va a ser eterno. La duración del sufrimiento allí, en este lugar, ¿de qué depende? Del mismo mejoramiento del espíritu. En el momento en que el espíritu sienta el remordimiento, sienta el arrepentimiento, en este libro vamos a hacer un estudio acerca del arrepentimiento y acerca del remordimiento. En la segunda parte del libro, el cielo y el infierno, la justicia divina, ahí vamos a tener que abordar precisamente para analizar qué es lo que sucede en el caso de los espíritus cuando se arrepienten, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede realmente en ese arrepentimiento? Entonces los espíritus aquí, estos seres humanos que van a estas regiones, pues no están condenados por toda la eternidad. Sufren sí, obviamente, ¿cierto? Pero aquí ya se nos aclara que no es un infierno físico, como lo pinta la iglesia, ¿cierto? Y dice aquí Allan Kardec que obviamente si nosotros tomamos al planeta Tierra como un sitio purgatorial, como un purgatorio, pues vamos a entender todas las miserias de la vida humana. Y sabemos que los espíritus, las almas vienen aquí y sufren en el plano físico como sufren en el plano espiritual, pero no porque sea injustamente el castigo, y esos castigos están acordes a las faltas que cometieron, por una parte, y no son penas eternas. ¿Cuándo van a parar esas penas? Cuando el espíritu se arrepienta, cuando el espíritu pida asistencia y quiera salir de allí, de ese infierno transitorio. Entonces, así de esa manera vamos a ir eliminando la idea de ese infierno físico. Si aceptamos la idea de un purgatorio, de esa postura que tomó la Iglesia Católica para poder solventar esas inconsistencias del cielo y el infierno como tal, pues nosotros lo podemos aceptar como algo transitorio, que es nuestro mismo, porque igual en este planeta nosotros estamos de paso. Aquí no nos vamos a quedar por siempre.
Tarde que temprano nosotros, es como cuando el chico llega a la escuela primaria y ya llega a quinto de primaria, ya qué más hace ahí. Si ya el siguiente paso es empezar su bachillerato, su secundaria, pues tiene que abandonar la primaria y pasar a otro lugar, a un nuevo colegio, ¿cierto? Y si termina la secundaria, sería tiempo perdido pretender que él siga allí cuando ya debería estar haciendo su preparación para su vida profesional, ¿cierto? Su carrera, su pregrado, ¿cierto? Entonces igual sucede con los espíritus. Estamos aquí en el planeta Tierra, esto es una gran escuela y estamos de paso nada más. ¿Listo? Aquí hay un aspecto que resalta el maestro Allan Kardec y dice que obviamente, aparte de que este purgatorio es transitorio, tomando la Tierra como un sitio purgatorial, obviamente, estas regiones del umbral, estas regiones del bajo astral, a donde van los espíritus que sufren allí por sus propias malas decisiones, por sus malas acciones, ¿cierto? No porque sea un castigo injusto, ¿cierto? Pues este es un lugar transitorio, ya lo sabemos. Aparte de eso, dice aquí Allan Kardec que, y él lo enfatiza, dice acá, la importancia de las oraciones que se hacen por estas almas, por estos puntos que van allí. Y estas almas, estas oraciones no hay que pagarlas. Bueno, si está en el dogma y en la afiliación religiosa de ustedes, si ustedes quieren pagarlo a la iglesia, porque, ay, no, el hermano César está diciendo que es que no hay que pagarle a la iglesia. No, 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 no. Lo que vale es la intención realmente. Si ustedes se sienten bien y yendo y pagando una misa por un difunto, por un ser querido, lo pueden hacer, es valedero. Pero no es la única forma de ayudarlo, nos dicen aquí los espíritus, porque nosotros mismos podemos también orar. Entonces, aquí el espiritismo apoya la importancia de las oraciones por estos difuntos, ya que estas oraciones pueden ayudar a aliviar este sufrimiento de estos seres queridos. ¿Cierto? Y aquí Allan Kardec nos enfatiza la eficacia de estas oraciones. ¿Pero en qué radica esa eficacia? Pues en la sinceridad del corazón, en la sinceridad del pensamiento, y no en palabras vacías o en las oraciones que van y se pagan. Porque es que de qué sirve que yo pague la misa por un difunto, pero yo no vaya a esa misa, porque estoy pagando para que otro rece. No sirve de nada. Entonces la gente cree que por ir y pagar, o para pagar esa indulgencia que se hacía antiguamente, se pagaba esa indulgencia y la iglesia expedía un título, un certificado de salvación. Entonces ya estoy salvo. Ya la persona que lo compré, yo lo compré, estoy salvo materialmente, ya estoy salvo, yo ya me libré de esto. Y la doctrina espírita nos viene a mostrar las cosas desde un punto más objetivo, sobre todo analizándolo a través de la lógica y de la razón. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Y aquí vemos cómo el espiritismo rechaza la idea de esa condenación eterna. La doctrina espírita rechaza las penas eternas. Inclusive no es la misma doctrina espírita, es en conjunto los espíritus que se nos vienen a manifestar, porque la doctrina espírita sí, digámoslo así, es una figura abstracta, pero el mundo espiritual somos todos los espíritus, toda la creación de seres espíritus, conformamos ese plano espiritual. Entonces, desde este punto de vista, dice Allan Kardec que el castigo, ya sea en la vida espiritual o en la tierra, aquí encarnado como tal, pues siempre va a tener una finalidad. Y esa finalidad es la de que el espíritu pueda progresar. Sí que ese castigo no es eterno, ese castigo tiene un término, ¿cierto? No es por toda la eternidad como tal. Entonces, el espíritu cuenta con dos opciones.
¿cierto? Un castigo temporal y proporcional a la culpabilidad o una recompensa acorde al mérito de lo que él haya hecho. Entonces, esas posturas que daba la Iglesia Católica decía que si el espíritu se portó bien, premio para el cielo. Inclusive esa postura tan dañina de decir que si yo me porto mal, pero cuando ya estoy en el declive de mi vida y estoy envejeciendo y me arrepiento y pido perdón y el sacerdote o el ministro, el representante directo de Dios, me concede la absolución, es decir, me da el perdón de los pecados, pues me salvo, estoy salvado. Que esas son las cosas ilógicas que decíamos aquí en clases anteriores. ¿Cómo puede llegar un científico con un salvaje al lado si ambos, ¿de qué le sirvió al uno haberse matado muchos años preparándose intelectualmente y el otro llegó ahí por inercia? Porque aceptó una doctrina y porque pidió el perdón y le dieron la absolución y se salvó. No habría justicia realmente. ¿Listo? Entonces, esas dos posturas ya del cielo como premio final o el infierno como condenación eterna para el castigo y sufrimiento eterno, ya no va más. El espiritismo rechaza esa idea de la condenación eterna, así como rechaza la idea de esa felicidad contemplativa allí, supuestamente felicidad entre comillas, esa felicidad contemplativa que no sería otra más que una absoluta pérdida de tiempo, dice aquí Allan Kardec, porque, o sea, tanto esforzarse para llegar allá y estar ahí paralizado por toda la eternidad, adorando, observando ante la presencia de Dios y nada más, sería como un premio infructífero, ¿cierto? Entonces, esa condenación al infierno, esa representación simbólica de ese sufrimiento que se hace así por toda la eternidad, no va de acuerdo con la lógica. La misma razón la rechaza, ¿cierto? Entonces nos dicen acá que esa figura del purgatorio, si la dejamos así como está, también se vuelve en algo incongruente, algo que no es lógico. Y máxime si yo voy y pago y ya lo salvé, ¿y acaso yo sé cuál es el verdadero destino de esa alma? Es más lógico lo que nos plantea la doctrina espírita, que ese purgatorio, que sería la verdadera realidad, se asocia con el planeta Tierra como un mundo de expiación y de pruebas, que sería un mundo purgatorial realmente, ¿cierto? Esa figura del purgatorio se asociaría con el planeta Tierra como un lugar de expiación. Y aquí los seres humanos van a mejorarse, se van a redimir, ¿cierto? No solamente se encarnan los espíritus buenos, sino también los espíritus de mediana y de baja condición, y todos tienen igualdad de condiciones para poder mejorar. ¿Por qué permite Dios que se reencarnen los malos entre los buenos? Para el contacto con los buenos, algo se les ha de pegar. Y porque los buenos sirvan de ejemplo a los otros, para que, digamos así, los vayan jalonando. Los buenos a la larga van a terminar transformando a los malos. Porque si no hubiera esa mezcla, sería difícil que entre los malos se podrían jalonar entre ellos, pero para ser cada vez más malos. ¿Y qué objeto tendría que los buenos estuvieran solo entre los buenos? No habría ninguna autoridad. Nuestro Padre, en su infinita sabiduría, sabe cómo hace las cosas y por eso permite esa mezcla que ahorita en este momento en el planeta Tierra está muy desbalanceada. Sí, eso es correcto. Que el porcentaje de malos es tremendamente grande comparado con los espíritus buenos que están reencarnados. El porcentaje de buenos es muy mínimo. Pero eso no va a ser así por siempre. Esto se va a ir con el tiempo revirtiendo. ¿Recuerdan ese ejemplo que coloca el maestro Allan Kardec de ese regimiento de soldados que son todos malos y en los cuales hay por ahí 2 o 3 que son buenos? Entonces los malos le hacen bullying a los buenos. ¿Y por qué? Porque los superan en número. Pero a medida que tomen las directivas de ese batallón de ir sacando
de a 2, de a 3, de a 10 de los malos y reemplazándolos a su vez con soldados que vengan de otros regimientos que sean más adelantados, que tengan mejor preparación militar, pues se va a ir cada vez equilibrando más la balanza. Y obviamente esos cambios van a ser imperceptibles, pero a la larga con el tiempo se va a equilibrar y el regimiento termina volviéndose en algo bueno. Pues ese regimiento que nosotros le decimos planeta Tierra, así va a suceder con el tiempo, se van a ir invirtiendo poco a poco esos números y los malos cada vez van a ser un poquito más y los malos un poquito menos. ¿Listo? Entonces ya la Tierra va a dejar de ser ese lugar de miserias, obviamente miserias temporales, no eternas. Y la Tierra va a seguir elevándose en la jerarquía de los mundos, ¿sí? Y esta transformación va a hacer que los habitantes progresen, pero el mismo planeta también, a su vez, progrese. Este mundo que ahorita podríamos considerar como algo purgatorial, es un mundo de expresión y pruebas, pues merece el cambio y va a cambiar. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, así hemos llegado ya al final de esta clase, esta es la última diapositiva. Y aquí el maestro Allan Kardec cierra este capítulo del purgatorio con el maestro Jesús. Qué bonito cierre, ¿no? Hablando del maestro Jesús. Y dice aquí que el silencio de Jesús sobre el purgatorio tenía una razón de peso. Por eso es que hasta la misma iglesia en sus comienzos decía, no, pero ¿cómo vamos a meter esa vaina en el purgatorio si eso no está en las escrituras? Sí, y aparte de eso, Jesús nunca habló de él. Y de pronto hizo referencia a la Jejena, a ese infierno, pero lo habló en una forma muy ambigua y muy general. Entonces dice aquí Allan Kardec, sí, efectivamente Jesús no mencionó el purgatorio. Primero que todo porque en la época del Maestro Jesús no existía la figura, o sea, no existía esa idea del purgatorio. Esa idea no estaba ni en el pensamiento de estos hombres del Medio Oriente, de estos judíos, ¿cierto? De estos hombres de Galilea, algunos de Samaria, otros de la misma Judea, pero no estaban en esa generación de espíritus que estaban reencarnados en ese momento, ¿cierto? Entonces el Maestro Jesús no podía tampoco oírles hablar de algo que los iba a poder confundir. Que ellos no, hubo cosas en las cuales el Maestro Jesús, y ustedes eso lo van a ver cuando pasen después con el tiempo a ver su libro del Génesis, ahí van a entender muchas cosas sobre la vida del Maestro Jesús y sobre su discurso, porque el Maestro Jesús no pudo hablar todo lo que él hubiera querido hablar. Inclusive él fue franco y directo con sus apóstoles y les dijo, ahora hay cosas que no os puedo hablar porque no las podéis sobrellevar, ¿cierto? Es decir, no estaban en capacidad de poderlas entender. Y hubo cosas en las cuales el Maestro Jesús no se pronunció y esta figura del purgatorio es una de esas. Y él dijo, voy a dejar que el tiempo siga su curso natural y después por sí mismos estos espíritus van a tener que reencarnar y ellos por sí mismos van a llegar a ese conocimiento que no era el momento para poderlo impartir por parte del Maestro Jesús. Entonces el Maestro Jesús no existía ni las palabras ni las ideas en el consciente de estos espíritus, en su inteligente, su coeficiente intelectual no daba para poder asimilar estos conocimientos. Entonces el Maestro Jesús utilizó el término infierno como una expresión general para referirse a esas penas futuras. O sea, de todas maneras, él sí se pronunció para decir como que había sido un castigo, porque si no, entonces hubiera dejado ahí como que si me porto mal, pues que da lo mismo, no. Entonces el Maestro Jesús sí puso, hay unas consecuencias de portarse mal, ojo, ¿cierto? Hay una jejena, hay un infierno, pero lo utilizó en forma muy general para referirse a esas penas futuras. Entonces él se vio impedido de introducir ese concepto del purgatorio, ¿sí? No profundizó en el infierno, obviamente sí que menos iba a meter con lo del purgatorio, porque esto hubiera complicado mucho más la comprensión de estos hombres, ¿cierto? Entonces,
si ya la misma idea de la misma jejena, de ese mismo infierno, era complicado para estos hombres de entenderlo, de todas maneras, concebir ese lugar, obviamente tenían que pensar que era un lugar físico, ¿cierto? Entonces el Maestro Jesús hablaba acerca de esa jejena y lo que llamaban jejena en ese entonces era como un lugar que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén, a donde iban a parar todos los desechos de la ciudad, todos los excrementos y todas las basuras y todo iban a ese lugar, una especie de letrina, ¿cierto? Una especie de lugar allá donde iban todos esos lexiviados, todo eso. Entonces era como una figura de a donde iban, un lugar nada agradable, ¿cierto? Entonces el Maestro Jesús de pronto utilizó el término jejena para referirse a ese lugar donde era un lugar de punición, de pago, de penas, ¿cierto? Un penal como tal. Pero entonces no los complicó diciendo, no, es que hay dos lugares, hay un infierno y hay un purgatorio. ¿Para qué? Él simplemente lo dejó de esta manera. Él sabía que con el tiempo las cosas iban a entrar en su curso natural, ¿cierto? Entonces hay esa noción del purgatorio como una forma de penalidad. El Maestro Jesús sabía que más adelante, el que lo veía todo y lo podía prever, sabía que más adelante eh, estos espíritus iban a poder necesariamente que llegar a abordar todos estos temas que en su momento no podía el Maestro Jesús. Dice aquí el Maestro Allan Kardec, la Iglesia, al reconocer la existencia del purgatorio, 6 siglos después, ¿cierto? Hacia el 593, como dice aquí la historia con Gregorio Magno, la Iglesia Católica se atrevió ya a decir, a reconocer, ay, vamos a poner este lugar, ¿cierto? Obviamente la Iglesia admitió que no había abordado el tema como debió haber sido desde el comienzo. Esas son las falencias que ha cometido la misma Iglesia y la misma religión desde que dice el mismo Maestro Allan Kardec, a veces se desfasa con respecto al progreso y al adelanto del espíritu. Entonces la religión tiende a quedarse como anclada en lo tradicional, en lo que está escrito y ahí no. Que a veces hay que dejar y adaptar el discurso de estas sagradas escrituras a los tiempos. No los podemos, como hacen hoy en día nuestros hermanos de algunas iglesias protestantes o evangélicas, de pretender traer la ley mosaica, esa ley que está, por ejemplo, en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio o en Números, y esa legislación que planteó en su momento Moisés, que era para el pueblo de él, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y vamos a hablar precisamente de eso, que pretender traer esa legislación y darle una connotación actual es algo ilógico. Pretender traer esa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No, queridos hermanos, no podemos. Solamente por mantener la premisa de que es que la Biblia es escrita directamente por puño y mano y letra de Dios. No. Pero es que Dios no la escribió, pero tiene los que la han escrito, hombres de inspiración divina. Pero no podemos decir que sea toda la Biblia. Todos los textos sagrados no existen, sí textos proféticos, textos de inspiración divina, lógico que sí los hay, claro que los hay. Ahí tenemos los textos de los libros de los profetas mayores y los profetas menores, ahí están. Pero a pesar de que están ahí, se los aprenden como loros para repetir esos versículos, pero como es una fe ciega, no se puede discutir, porque es que la palabra de Dios es indiscutible. Qué bonito que nos sentáramos a hablar, por ejemplo, de todo lo que habla Isaías o lo que habla Ezequiel, que aquí también vamos a hablar en capítulos posteriores, vamos a hablar del profeta Ezequiel, ¿cierto? Y lo vamos a analizar, pero a través de la doctrina espírita. Qué bonito que se pudiera hacer así un estudio bíblico en estas iglesias, que ahora yo les digo a ustedes, hay iglesias hasta de garaje.
Qué bonito que se hiciera así con esa exegesis y se pudiera analizar y se podría disfrutar y se darían cuenta estos hermanos que la Biblia, sin decir que es completamente escrita o dictada por Dios, tiene grandes verdades, tiene cosas muy hermosas, pero también tiene grandes errores. Tiene errores diametralmente garrafales. Y es natural. Pero qué pena decir que, porque yo digo que la Biblia es de Dios, entonces me hago matar porque alguien diga que tiene un error. Pero ¿qué hacemos si la Biblia está plagada también de errores? Porque es una producción humana, no es una producción divina. ¿Que tiene inspiración divina? Sí, tiene inspiración divina, claro que sí. ¿Que tiene grandes verdades? Claro que sí. Entonces, volviendo aquí a esto, nos dice el maestro Allan Kardec, ¿sí? La iglesia dio un paso, admitió que no había abordado las cosas completamente desde el comienzo. Y dice Allan Kardec, para cerrar ya este capítulo, dice, ¿por qué no habría de suceder lo mismo en los otros asuntos? Ya lo hizo con el purgatorio, pues entonces ahora hágalo también con el infierno, hágalo con el cielo, hágalo con la pluralidad de existencias y con el tema que genera más resquemor en todas las iglesias cristianas, con la reencarnación. Porque eso sí que es preferible echarles agua caliente que si les venga y hablamos de la reencarnación. Ay, Dios mío, no. Entonces, es eso, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta de la postura que nos plantea el maestro Allan Kardec con respecto a la posición de la Iglesia Católica, y esto que estamos hablando de 593 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, y que en el Concilio Vaticano de Trento se vino a ratificar el purgatorio, pero aún hoy en día se dio un paso, sí, pero quedó un paso incompleto. Sirvió para que la iglesia se aprovechara de esta figura, por eso resultó más malo el remedio que la enfermedad. Las consecuencias fueron después nefastas, funestas, e inclusive hizo que la iglesia se terminara fracturando, se terminara separando, se rompiera ese sigma de la iglesia y surgieron todas estas iglesias protestantes que existen hoy en día. Pero sí, como dicen, todo pasa porque tiene que pasar. Bueno, queridos hermanos, les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. Hermano César, lo que pasa es que llama la atención cuando uno viene y le dicen, tienes que rezar por las almas del purgatorio, pero si ellas digamos, te conceden algo, tú tienes que pagarles porque si no te castigan y uno queda aterrado, ¿no? Pero aquí la concepción es mucho más clara, sino que trae uno todos esos paradigmas de crianza. Sí, claro. Sí, obviamente, el, es romper ese sistema de creencias que cada uno de nosotros trae. Y yo no les digo, no se trata de deshacernos de él completamente, no, porque digamos así, hace parte de nuestro mismo crecimiento espiritual, de nuestro mismo crecimiento y desempeño aquí en el planeta Tierra. Pero si nosotros miramos lo que nos plantea la doctrina espírita y nos damos cuenta de que esto que nos vienen a revelar los espíritus, y es necesario, porque muchos dirán, bueno, pero es que está o sea, como politizando la doctrina espírita. ¿Cómo se mete a hablar, por ejemplo, de la iglesia? Pero es que está, hasta el mismo maestro Allan Kardec tuvo que hacerlo. Ahí ustedes lo encuentran en su texto, el pago de las indulgencias, ¿sí? Y que son errores que cometió la misma iglesia y que ha cometido el mismo ser humano, pero son cosas que tenían que pasar, ¿cierto? Porque siempre de lo malo termina saliendo el bien. ¿Listo? Entonces, a veces sí, tú tienes toda la razón cuando uno dice, bueno, es que eso, uno traía esa concepción de que yo pago por
por el bienestar de mi ser querido, de mi difunto allá en el otro lado. Pero ojo, que aquí el maestro Allan Kardec nos está haciendo la aclaración. Las oraciones se hacen cuando vienen del corazón, cuando tienen un trasfondo de sinceridad y el pensamiento está unido a esa intención del corazón, esas oraciones son efectivas. Bien sea que uno las haga por sí mismo o bien sea que uno vaya y bueno, pague una misa por un ser querido, es valedero, ¿cierto? Porque no solamente las oraciones que se hacen en forma individual, sino también las que se hacen en forma grupal son las que tienen más. Recuerden ustedes ese viejo refrán que dice que la unión hace la fuerza. Y como decía el Maestro Jesús, donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Por qué? Precisamente esa unión hace la fuerza. Cuando uno solo pide, obviamente pone una palanca en movimiento, pero cuando 2, 3 y de pronto hasta más, y yo pago esa misa, ¿cierto? No solamente para que la oficia ya el Padre haga su Eucaristía y dedique esa misa, ¿cierto? Ese culto católico, lo dedique a ese difunto, sino también todas las personas que vayan a ese lugar, pues obviamente el movimiento, las energías que se mueven en el templo durante ese momento son grandísimas y eso llega a donde quiera que esté aquel difunto. Sí, puede estar en turbación, puede estar en un lugar del astral o donde quiera que esté, le tengan ustedes la garantía de que le llega esa asistencia espiritual. Entonces, por eso aquí el maestro Allan Kardec lo resalta y lo trae. Y dice que no es necesario tener, ya desmontando ese paradigma de que la indulgencia, cuando se pagaba, entonces se aseguraba la salvación. No, sí hay asistencia, sí hay ayuda espiritual, pero no porque yo haya y pague un monto, entonces ya mi ser querido está salvado por toda la eternidad. Porque aquí ya se desmontó, ya sabemos que la doctrina espírita no acepta las penas eternas. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algo que acotar? Bueno, quiero invitarlos para la siguiente clase en la cual vamos a abordar el capítulo 6. Este capítulo 6 yo lo he dividido en 2 partes. Aquí en este capítulo vamos nosotros a ver la doctrina de las penas eternas. Ahí en la primera parte vamos a ver el origen de la doctrina de las penas eternas, dónde se origina esa doctrina, de dónde surge. Vamos a ver los argumentos en apoyo de la doctrina de las penas eternas, esos argumentos que están en apoyo y la refutación que coloca aquí el maestro Allan Kardec y que coloca obviamente la doctrina del espiritismo para rebatir esa doctrina de las penas eternas, porque recuerden ustedes lo que yo les dije al terminar la clase, el espiritismo no está de acuerdo, rechaza esas penas eternas. Existen sí penas, existen castigos, existen consecuencias, pero no son eternas, ¿listo? Entonces aquí vienen los argumentos y viene la refutación, o sea, la parte lógica que pone aquí la doctrina espírita para rebatir esos argumentos en apoyo de las penas eternas. Ahí veríamos esa primera parte que la vamos a ver en la próxima clase y ya después veríamos la segunda parte de este capítulo. Ahí vamos a hablar de la imposibilidad material de las penas eternas, vamos a hablar de la doctrina de las penas eternas que dice aquí no es de este tiempo y vamos a hablar del profeta Ezequiel. Y dice aquí Ezequiel contra la eternidad de las penas eternas y el pecado original. Entonces, de tal manera que aquí, en este capítulo, vamos a ir cada vez cimentando más esta postura que adopta la doctrina del espíritu con respecto a estas postrimerías, con respecto a lo que es el cielo, el infierno
el limbo y lo que vimos en la clase de hoy, todo lo concerniente al purgatorio. Bueno, queridos hermanos, les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Solo me resta despedirlos, desearles que tengan un resto de noche feliz y agradable, que el Señor los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.